Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Letras Privadas. Estamos en el espacio gastronómico de Guillermo Rodríguez y hoy me acompaña la senadora por Santiago Oriente, Soledad Alvear, y candidata también por la misma circunscripción en las elecciones que se vienen ahora en noviembre. ¿Cómo estás, Soledad? Muy bien, Pablo, muy bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de un libro que se llama La igual libertad, de Edgardo Benninger, que escribió Margarita Serrano. Y es, en el fondo, un libro de entrevistas a Edgardo Benninger a lo largo de un tiempo más o menos largo. Y Edgardo Benninger se caracterizaba por ser un político, no un político así que estuviera cerca de la gente, sino más bien era un estratega político de fondo, como le dicen, ¿no? Un pensador político. Así es, bueno, se le ha llamado por muchos, y yo lo comparto, como el arquitecto de la transición. Él fue un hombre que estuvo detrás de eso como un buen ingeniero. Fue ingeniero civil y luego fue economista, pero siempre soñó con estudiar Derecho. Y era un excelente, en el fondo, jurista, porque tenía una lógica, y él siempre decía que las matemáticas se parecían mucho al derecho, por esa lógica que existía. Y bueno, fue capaz de pensar cómo era posible transitar de una dictadura a una democracia. Ahora, ser arquitecto de la transición y con todas las dificultades, los momentos peliagudos que se vivieron, es un gran título que le podemos dar a una persona, pero también, visto con el paso del tiempo, ser arquitecto de la transición significa haber transado en algunas cosas que la generación actual no acepta esas transacciones. ¿Cómo ves tú la figura de Edgardo mirada con esta perspectiva histórica? Yo creo que no había otra manera de hacerlo. ¿Tú eres cercana a él en ese momento ya? Sí, yo ya era cercana a él, lo fui y lo conocí a él durante la época de la dictadura. Porque curiosamente, él era rector de la Universidad de Chile cuando ocurrió la dictadura. Y él era una persona independiente, cuando ocurrió el golpe de Estado. Y la verdad es que él renunció a la rectoría de la Universidad de Chile cuando al día siguiente o 2 días después se enteró que algunos profesores de izquierda en la Universidad de Chile habían desaparecido, o inmediatamente la Junta de Gobierno los echó de la universidad. Él presentó inmediatamente la renuncia, y este golpe militar fue en septiembre del 73, y en noviembre del 73 él entra a militar a la Democracia Cristiana. Curiosamente, porque esas son las cosas de Edgardo Benninger, y entre paréntesis, los partidos políticos se disuelven 2 semanas después. Entonces fue el último militante que entró a la Democracia Cristiana antes que se disolviera. ¿Y por qué digo que curioso? Porque Edgardo Benninger era agnóstico, divorciado, liberal. Entonces siempre le pregunta, y en el libro también le pregunta a la autora, bueno, ¿y por qué entró a la Democracia Cristiana? Entonces él señala que, bueno, él era agnóstico como muchos dentro de la democracia cristiana, el nombre General Regado, don Jaime Castillo Velasco, que fue un gran inspirador, incluso un teórico que escribió de las raíces de la democracia cristiana siendo agnóstico. Entonces él se siente muy identificado con una postura de centro que busca avanzar con justicia social en el país, y ve en el pensamiento de la democracia cristiana la forma de poder concretar ese Chile que él quiere, con esa igual libertad. Y él durante la transición lleva adelante esta idea de avanzar progresivamente electoralmente, ir consiguiendo avances a través de las elecciones. Fundamentalmente lo que busca y se logra, en primer lugar, era buscar poner una pata social a lo que era el crecimiento del país, porque la economía que se llevó adelante durante el régimen militar fue una economía que buscaba solo el crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento, y después el crecimiento iba a generar el chorreo. O sea, alguna vez le iba a llegar a las personas más vulnerables. Y lo que el gobierno de don Patricio Aylwin buscó, primero que nada, recomponer la confianza en el país, superar la lógica de amigo y enemigo. O sea, en un país podemos tener adversarios, pero no podemos tratarnos de enemigos. Entonces, superar esa lógica era algo muy difícil, porque habíamos sido durante 17 años, nos dividíamos entre patriotas, antipatriotas,
con unos calificativos horribles. Lo más suave era amigos y enemigos, porque era famosa la frase del señor Merino, ¿no es cierto?, que decía los días martes cada barbaridad de quienes estábamos en la oposición brutales. Y para qué decir de todas las cosas que ocurrieron en materia de derechos humanos. Entonces había que buscar, avanzar y superar esa lógica. Como país, volver a insertarnos en el mundo. Mirando la transición ahora con esa perspectiva, mostrando la responsabilidad que tuvo la derecha y antes los militares en taponear los avances que quizás hoy día los jóvenes ven como necesarios. ¿Cómo está la figura de Benninger detrás de todo esto? ¿Cómo funcionaba esta cabeza, parece como mente que estaba más allá de las circunstancias y que estaba siempre pensando como más en el largo plazo? Bueno, él dejó otro libro en donde pensó que lo escribió, terminó de escribirlo en la clínica cuando ya estaba prácticamente muriéndose. Y lo único que hubiese querido es alcanzar a presentarlo aunque fuera en una silla de ruedas. Lamentablemente no alcanzó a eso. Dio su última entrevista, que lo entrevistó Carlos Peña, en el Mercurio, su última entrevista que apareció en reportaje cuando ya él había fallecido. Y ahí habla de su libro y cómo él cree la perspectiva del Chile hacia adelante. Y ahí habla de Chile que puede ser capaz de dar el paso hacia el país en desarrollo y cómo estamos a un pie de poder hacerlo y cómo podemos quedarnos nuevamente sin la posibilidad de hacerlo. Y ahí es donde plantea los cambios que hay que hacer hacia adelante. Bueno, Soledad, un bonito mensaje y una muy bonita esperanza para este país que necesitamos cambiar y que Edgardo Benninger en su momento ayudó a cambiar y que también dejó un legado para que ese cambio siga adelante en el futuro. Gracias por venir. La recomendación de Soledad Alvear es La igual libertad de Edgardo Benninger, escrito por Margarita Serrano. Y los invitamos a un próximo capítulo de Letras Privadas aquí en CNN Chile.